hermosas personas en la tierra, bienvenidos, bienvenidas a Florece en el Intento, el podcast en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora divina. Y para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy hablando acerca de que la mayoría de personas conscientes, sensibles, semillas estelares, almas al servicio, en este momento en la Tierra se están sintiendo muy perdidas y perdidos, pero esto no es porque estén fallando, porque estén retrocediendo en su proceso, porque los 5, 10, 15 años de autoconocimiento y sanación no hayan dado frutos, sino porque estamos entrando en una nueva fase del despertar espiritual. Hoy quiero que hablemos de que ustedes no están perdidos o perdidas, de que tú no estás perdido o perdida, estás despertando en un nuevo nivel. Estás renaciendo en un nuevo nivel de evolución espiritual. Para el episodio de hoy me acompaña mi poción, que el día de hoy es infusión de manzanilla, aromática de manzanilla más jugo de uva. Cuéntenme ustedes qué poción o qué snack tienen para el episodio de hoy, o cuéntenme qué estaban haciendo en el momento en el que eligieron escuchar este episodio. Cuéntenme en los comentarios, porque de esta manera todos y todas nos acompañamos en esta experiencia humana. Y si no has traído tu snack o tu poción o tu bebida favorita, te invito a traerla porque vamos ya mismo a comenzar con este episodio. Muy bien, como siempre en Florece en el Intento, quiero comenzar el episodio contándoles ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar de este tema? Resulta que en las últimas semanas yo he observado algo muy particular. Y gracias a eso que he observado, decidí hacer este episodio. Básicamente lo que he visto en mis clientes, en mis estudiantes, en mi comunidad de WhatsApp, en mi comunidad de Instagram, lo he visto en mis vecinos, en mis vecinas, en mis amigos, en mis amigas, hasta lo he visto en partes de mí. Realmente esto es algo que me ha revelado la vida, un tema que mi alma me ha traído para que yo lo pueda conversar con ustedes. He visto que muchas personas sensibles, conscientes, muy inteligentes, que llevan mucho tiempo, años, meses, años, décadas, trabajando en sí mismos, en sí mismas, estudiando, haciendo distintos tipos de terapias, en este momento se están sintiendo perdidos y perdidas, pero no es cualquier tipo de confusión, están sintiendo que tienen una crisis de propósito. Es decir, que en este momento sienten que han perdido completa claridad o muchísima certeza sobre cuál es el siguiente paso en sus vidas, como si todos estos años de preparación, estudio y terapia los hubieran dejado más confundidos que cuando comenzaron el camino. Obviamente, esto no es solo energético o espiritual, hay una razón tangible en la realidad actual que contribuye a esta situación, porque estamos en una era de sobreinformación. En este momento hay tantas enseñanzas, tantas perspectivas, tantas metodologías y tantas voces disponibles que la mayoría de personas que llevan años en un camino de evolución, crecimiento y autoconocimiento, en este preciso instante están saturados y saturadas. Tienen un exceso de información. Son personas que saben un montón. Algunas han leído toda la bibliografía de una mística en específica. Algunas han leído toda la bibliografía de todas las místicas. Algunas han hecho cursos
sobre todas las disciplinas posibles. Algunas incluso tienen prácticas constantes, perseverantes y disciplinadas de la misma herramienta durante años. Parece que lo supieran todo, que lo entendieran todo y sin embargo, frente a su propia vida, sienten menos claridad. Y efectivamente, los patrones de su vida sí se han transformado un poco. Podríamos decir que en este momento se sienten mejor consigo mismos de lo que se sentían hace 20 años. Tienen mayor tranquilidad frente al mundo externo de la que tenían hace 5 años. Pero en términos reales, concretos, tangibles, en sus relaciones, en su trabajo, en sus finanzas, en la relación con su cuerpo, hay esta sensación de que el avance no se ve, que es un avance quizás interno, pero que se pierde fácilmente, que si dejan de practicar, que si dejan de leer, que si pasan por un estado emocional retador, vuelven a los patrones anteriores y que realmente afuera el contexto, su casa, de nuevo sus finanzas, su casa, su trabajo, sus relaciones, se ven casi igual, siguen repitiendo los mismos patrones. Entonces la frustración se acumula y la mente está llena de disonancia porque es muy doloroso saber una verdad más trascendental sobre el mundo, sobre el cuerpo, sobre las emociones y aún así ver que la vida y las situaciones del día a día no reflejan esa información, no reflejan ese conocimiento, no reflejan ese entendimiento, al contrario, reflejan la confusión, reflejan el conflicto, reflejan la escasez, reflejan los traumas. Y es por eso que este momento colectivamente para esta comunidad, nuestra comunidad de personas sensibles, conscientes, sumamente inteligentes, muy preparadas, que llevan mucho tiempo observándose a sí mismos, a sí mismas, sanando y expandiendo su conciencia, es por eso que este momento es tan importante en la historia de nuestra comunidad y en la historia de la humanidad. Porque estamos en un instante en donde muchos de nosotros empezamos a perder esperanza, en donde empezamos a sentir que quizás nuestro propósito no existe o que es algo que nunca vamos a tener la oportunidad de vivir en nuestro día a día, porque estamos sometidos a las condiciones externas, porque así hayamos hecho un montón de trabajo interno y tengamos una vida con prácticas que nos conectan con nuestra alma y con el amor y con la incondicionalidad y con la compasión, vemos que nuestro contexto refleja lo contrario y nos sentimos impotentes frente a ese contexto, nos sentimos impotentes frente al sistema económico, nos sentimos impotentes frente al sistema político y sentimos que qué importa tener todo este conocimiento espiritual y estas experiencias místicas y esta conexión con nuestra alma si en el día a día tenemos que pagar las facturas, pagar impuestos, enfrentarnos a personas que viven desde el miedo y que replican sus traumas. Empezamos a sentir esa disonancia, ese contraste entre nuestra verdad interna, nuestro mundo interno y el mundo externo. Y empezamos a perder la esperanza, empezamos a sentir que quizás creer que algún día vamos a poder vivir una realidad en la que servimos desde nuestro propósito divino y en la que vivimos en conexión y desde la conexión con nuestra alma y en la que experimentamos la gracia y el gozo y la prosperidad de nuestra alma en todas las áreas de nuestra vida, no es posible. Empezamos a creer que estamos delusional, que somos ilusos de creer que esa realidad es posible para nosotros. Y tengo que confesarles que entre más observo este fenómeno, más empiezo a creer que no es tanto una crisis de propósito, que de hecho estamos viviendo un momento sagrado de darnos cuenta, un momento, una nueva iniciación. Por eso les digo que es un nuevo despertar, un nuevo nivel en el despertar de conciencia, en el despertar espiritual. Estamos ante una iniciación, por eso se siente tan incómodo. Pero creo que es muy importante que reconozcamos que, bueno, sí, se siente como que
hemos traicionado nuestro propósito o como que nos hemos desconectado de nuestra esencia y de nuestro propósito. Parece una crisis de propósito, pero creo que más que eso, lo que estamos viviendo es un llamado a la consagración y a la materialización de nuestro propósito divino. Parece que en esta comunidad de personas sensibles, conscientes, muy inteligentes, con un largo camino recorrido de crecimiento y evolución y de expansión de conciencia, lo que está ocurriendo es una crisis de salud mental, para algunos una crisis de salud física. Recuerden que yo viví todo el año pasado dolor crónico y fatiga crónica, para otros parece una crisis económica y hemos nombrado comunitariamente esto como que es una crisis de propósito. Pero yo lo que estoy viendo es que es una iniciación, un llamado a la consagración y a la materialización, a volver nuestra realidad material coherente, a convertir nuestra realidad física coherente con la gracia, el gozo, la prosperidad y la armonía de nuestra alma, a crear una vida acorde con nuestros valores espirituales, a dejar de sentirnos impotentes, a dejar de ceder nuestro poder al sistema económico, al sistema político, a las carencias y los traumas colectivos. Estamos ante una iniciación o un aceleramiento en el despertar de conciencia colectiva. Y para nosotros específicamente, las personas conscientes, sensibles, que ya tienen un camino recorrido, es como una nueva fase, el nivel 2, un nuevo despertar espiritual. ¿Y de qué se trata este llamado, este nuevo nivel? Para mí es acerca de soltar definitivamente antiguas versiones de nosotros mismos, soltar definitivamente o alquimizar más bien definitivamente patrones limitantes que responden a esos traumas colectivos, que sostienen esos traumas colectivos y que no nos permiten vivir una vida real, acorde con la armonía de nuestra alma. Estamos viviendo un llamado a encarnar rotundamente nuestros valores espirituales. Que no sea, la espiritualidad es la oración que hago oculta los domingos, es la meditación que hago y que tengo experiencias místicas que no le cuento a nadie. No, el llamado ahora es, si esa es tu verdad, si ya encontraste verdades espirituales trascendentales, si llevas años formándote, ahora toma decisiones reales desde allí, ahora construye una vida desde allí, ahora sirve desde allí, hazlo real, que no se quede en la teoría, que no se quede en la información, que la espiritualidad y la humanidad se vuelvan que tu vida se vuelva una práctica espiritual. Necesitamos en este momento, como almas al servicio, crear una vida real al servicio, porque somos nosotros quienes somos llamados a llevar, a impulsar, a nutrir, a cultivar el renacimiento colectivo en un mundo más amoroso, y no vamos a poder hacer eso solamente con nuestras prácticas personales hacia adentro, solo en nuestras comunidades. No, tenemos que salir al mundo, materializar, manifestar un mundo mejor, transformar al mundo a través de las acciones. Tenemos que empezar a hacer magia real, magia avanzada, que realmente nos permita manifestar milagros, manifestar esas cosas que sabemos que deseamos, que merecemos, que necesitamos, pero que nos enseñaron a que no era posible. Crear un mundo que nos han dicho que es imposible, que es idealista, que es utópico, a través de decisiones concretas, proyectos sostenibles y vidas reales desde el amor y para el amor. Y yo sé que al escuchar estas palabras sienten que una chispa se les enciende por dentro. Y yo sé que han sentido que en los últimos meses esa chispa se ha apagado un poco. Es esa pérdida de conexión ante sentir que la realidad material nos aplasta, nos ahoga, nos somete. Por eso estoy aquí el día de hoy, por eso existe este episodio, porque yo a partir de hoy quiero que dejen de
quedarse con los cursos, los libros y los saberes allá, en el mundo de las ideas. Quiero que los bajen al cuerpo y a las acciones, ¿ok? Por eso les invito a que mientras escuchan este episodio se permitan observarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, sentirse, porque es en la experiencia viva, en la observación compasiva, no en los libros, no en la teoría, en la integración, en traer esas palabras, esa información y aplicarla en las situaciones reales que se genera la verdadera transformación. Por eso les invito entonces a que en este episodio no se queden solo con la información, sino que mientras van escuchando se vayan observando, se vayan sintiendo. Quiero que asuman este episodio como un oráculo, como un espejo. Quiero que te preguntes honestamente si las cosas que voy a describir en este episodio están presentes en tu vida y que si es así las aceptes, no desde el juzgamiento, no para corregirte, no para calificarte, sino porque solo en ese nivel de autohonestidad y autorresponsabilidad comenzarán a suceder los cambios reales en tu vida para los que llevas décadas o muchas vidas preparándote. Entonces, si en los últimos meses te has sentido confundido o confundida, has sentido que has perdido la esperanza, has sentido que te has desconectado de tu propósito, has sentido que a pesar de muchos años de estudio y camino, has perdido la claridad. Básicamente, si has sentido que sabes o que tienes más información que nunca, pero que estás más confundido o confundida que antes, si has sentido que la vida de tus sueños está lejana, que tu propósito, que la materialización de tu propósito se ha alejado a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo que has hecho, quiero que escuches este episodio con la certeza de que esto que estás sintiendo no es un error, es una iniciación. Quiero que continúes escuchando con la tranquilidad de que lo que estás viviendo es la consagración de tu despertar espiritual o la iniciación en un nuevo nivel de tu despertar espiritual. Ahora sí, respiramos un momento y con esa introducción ya nos vamos a preparar a la teoría como tal del episodio. Porque yo no voy a estar aquí solo para decirles, yo siento que estamos en la consagración del despertar espiritual. A mí se me hace, yo he recibido la revelación de que estamos en un momento de consagración. No, yo les quiero explicar exactamente por qué y les quiero dar las claves para que identifiquen si ustedes se encuentran en este momento en su camino. Entonces, respiramos profundo una vez. Exhalamos enraizados y lento. Y comenzamos. Vean, como ya les he dicho muchas veces en este podcast, yo, como parte de mi camino de alma o mi experiencia humana, vivo los procesos de toda una comunidad o de todo un colectivo algunos meses antes de que sucedan ya de manera masiva. Es como una habilidad de premonición, pero a la vez es una preparación para yo después acompañar a las personas a vivir sus procesos cuando ya suceden de manera masiva. Así que también yo estoy aquí porque yo ya viví este proceso. Les estoy hablando desde la certeza de quien ha recorrido el camino. En el último año, quizás en el último año y medio, yo he tenido que soltar muchas identidades que fueron muy importantes para mí y que fueron identidades específicas de mi camino de despertar espiritual. Entre algunas de esas cosas, me retiré como profesora de yoga. Imagínense eso. Yo llevaba 16 años practicando yoga. Llevaba como 4 años siendo profesora. Era muy buena en lo que hacía. Realmente a mis estudiantes les hacía muy bien las clases. Sí lo disfrutaba un poco, pero ya era una identidad que debía morir. Mi relación con la práctica de yoga desde el inicio fue una relación de supervivencia. Mi relación con el rol de ser profesora de yoga también. Y así muchas otras identidades tuvieron que morir en el último año y medio. Tuve que soltar
tantas cosas y realmente hubo momentos en los que me sentía sin propósito, vacía, como si la certeza que en tantos momentos y experiencias a lo largo de mi camino de más de 10 años, como si eso hubiera sido mentira, como si de repente hubiera perdido todo el progreso interno, emocional y mental que había hecho con tanto esfuerzo. Y como yo ya atravesé eso y como lo que me ayudó a atravesarlo fue justamente darme cuenta que lo que estaba viviendo no era un retroceso o un error, sino una actualización, una nueva iniciación o una consagración o todo eso al mismo tiempo, como quieran llamarlo. Por eso estoy hoy aquí, porque sé que ustedes llevan unos meses viviéndolo o porque sé que apenas comenzaron a vivirlo, porque yo ya estoy del otro lado, por eso estoy haciendo este episodio. Entonces, les propongo que comencemos por lo primordial. Identifique si tú ¿estás atravesando o no estás atravesando este llamado? ¿Cuál es entonces la primera señal que te dice que sí estás viviendo este llamado, que sí estás viviendo una segunda iniciación, que sí comenzaste un nuevo despertar espiritual o que estás en un momento de llamado hacia la consagración? La primera señal es que lo que antes te funcionaba dejó de funcionarte. Para revelar esta señal, pregúntate: ¿me encuentro buscando respuestas en los mismos lugares, acudiendo a las mismas herramientas? Y en lugar de encontrar certeza, claridad y respuestas, salgo de esos lugares, salgo de esas herramientas, abrumado, abrumada, confundido, confundida. O simplemente aquellas cosas que antes te servían ya no te sirven, ya no se sienten suficientes, ni siquiera las disfrutas. Sientes que las herramientas que antes eran súper transformadoras y poderosísimas, de repente han perdido su efecto, ya no son tan transformadoras. Pregúntate: ¿cuántos cursos he tomado? ¿Cuántos libros he leído? ¿Cuánta información he acumulado y todavía no he podido aplicar? O bien, reconoce que has tomado muchos cursos, has leído muchos libros, has acumulado mucha información, pero sigues sintiendo que te falta un curso más, que te falta un libro más. ¿Para qué te falta uno más? Por último, para algunos de ustedes que ya van un poquito más de tiempo en este llamado, pregúntense: han llegado a sentir que ya no necesitan más información, están saturados de información, ya no quieren que les hablen de una teoría más, pero tampoco saben exactamente qué necesitan? ¿Saben? ¿Tienen certeza de que más información? No, porque ya no quieren un curso más, un libro más, pero tampoco saben qué es lo que necesitan. Sí, respondieron que sí. Si estas preguntas que se acaban de hacer para revelar la primera señal les hicieron darse cuenta que definitivamente lo que antes les funcionaba ya no les funciona en el presente, que ya no necesitan más información sino algo diferente, entonces es porque la vida los está llamando a encarnar, integrar, aplicar. No tanto a hacer más de lo mismo y acumular más información, sino a vivirlo en su cuerpo, experimentarlo en su vida, en sus propios términos, en su propio lenguaje. Me encanta mucho porque me gusta mucho que este episodio les va a servir para hacer el test, ¿saben? Para salir con la tranquilidad de, es esto lo que estoy viviendo definitivamente. Todas las señales me resuenan. Porque cuando uno está tan confundido, si no llega a un lugar de entendimiento o comprensión, muchas veces se queda ahí estancado. Así que me alegra mucho y te celebro mucho, les celebro mucho por estar en este episodio. Continuemos con la segunda señal. La segunda señal que nos dice que estamos viviendo esta segunda iniciación, segundo despertar espiritual o la consagración del primer despertar espiritual es que una identidad muy importante se nos ha quedado pequeña. Siente alguna identidad
que durante tu despertar espiritual ha sido muy importante, de repente se te está quedando pequeña? Para descubrir esto, quiero que te preguntes, ¿sientes que la forma en la que te describías hace algunos años de repente ya no te representa? Por ejemplo, a mí se me quedó pequeña describirme como una persona yogi, que hacía yoga, una persona disciplinada con su práctica espiritual. Esas fueron 2 identidades que se me quedaron pequeñas. Por ejemplo, ¿cuáles identidades se te han quedado pequeñas a ti? Pueden ser identidades de antes de tu camino de despertar espiritual, pero la verdad es que para la mayoría de ustedes son identidades que surgieron en el camino de despertar espiritual, que en realidad eran máscaras de las identidades más viejas. Sí, como el ego espiritual, por ejemplo, o la evasión espiritual. Sí. Para revelar esta segunda señal, también quiero que te preguntes. 1. ¿Sientes que algunos roles se te empezaron a quedar pesados, como que roles en tu familia, en tus relaciones, en tu comunidad, en tu trabajo? Roles que durante tanto tiempo sentiste cómodos, que sentiste coherentes, correspondientes, ahora te pesan más. Por ejemplo, si en tu familia siempre fuiste la persona que no discutía, que se quedaba callada, de repente empiezas a ir a las fiestas familiares y haces eso mismo, cumples ese rol, pero cuando llegas de la fiesta familiar estás absurdamente agotado, tan agotado que no puedes moverte de la cama. Eso quiere decir que ese rol ahora te pesa el triple, te gasta el triple de energía. ¿Te está pasando eso con ciertos roles? O quizás, la tercera pregunta es, ¿sientes que una parte de ti se ha empezado a expresar o ha empezado a mostrar la necesidad de expresarse diferente? Por ejemplo, la parte de mí que llevaba la relación con el movimiento del ejercicio me empezó a mostrar que ya no queríamos hacer yoga, que ya no queríamos esa estructura de asanas, secuencias en un orden específico. Me empezó a mostrar que necesitábamos otra forma de experimentar el movimiento. ¿A ti te está pasando eso? ¿Una parte de ti te está mostrando que quieres expresarte de otra manera nueva? Y por último, para reconocer esta segunda señal, quiero que te preguntes, ¿sientes que estás creciendo más grande o más rápido de la identidad que construiste? ¿Sientes que una identidad se quedó pequeña, se quedó atrás o que no está evolucionando a la vez que tú? Si respondiste que sí a las preguntas o algunas de las preguntas de esta segunda señal, significa que estás trascendiendo las identidades que formaste en medio de tu camino de despertar espiritual. No quiere decir que perdiste tu propósito, lo que pasa es que está muriendo una identidad del propósito. Está muriendo una identidad que se formó en ese camino de despertar espiritual. Estás trascendiendo identidades y máscaras que fueron necesarias, pero que ahora que estás evolucionando más y creciendo más, ya no son necesarias y te están limitando. Y obviamente esto se siente súper confuso, más aún cuando son identidades o máscaras del mismo despertar espiritual, porque sientes que de repente retrocediste o que volviste a una versión de ti anterior a todo ese camino de sanación. Pero eso es una ilusión, eso es mentira, no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está pasando es que te estás integrando la versión de antes del camino espiritual con la versión del camino espiritual. Se está integrando tu espiritualidad con tu humanidad en una frecuencia superior a la de las máscaras o las identidades de supervivencia que incluso se formaron en medio del camino espiritual. Muy loco, ¿verdad? Ahora ya completamos las 2 primeras señales, solo nos queda la última señal, pero antes de recibirla vamos a respirar otra vez, inhalamos, exhalamos lento. Muy bien, pasemos a la tercera señal. La tercera señal es la sensación de vacío existencial, la luna nueva, el vacío de infinitas posibilidades, pero que se siente tan incómodo.
Para revelar esta tercera señal, pregúntate: ¿he sentido últimamente un vacío difícil de explicar? Te pregunto, ¿has sentido últimamente un vacío que no sabes por qué lo sientes? Simplemente sientes vacío de repente. Segunda pregunta, ¿tienes esta sensación de sé que algo terminó, sé que ya no hay vuelta atrás, sé que hay versiones de mí que ya no existen, sé que hay cosas que ya se acabaron por completo en mi vida, pero todavía no sé qué sigue y lo que sigue me da miedo porque está en la incertidumbre, porque lo que quiero que siga es la materialización de mis sueños más poderosos? Pero eso se siente tan imposible que me siento vacío, congelado por la incertidumbre. ¿Te has sentido así últimamente? Y la tercera pregunta que nos permite revelar la tercera señal es si sientes que estás entre dos versiones de ti. Es decir, ya acabó una versión de ti o unas versiones de ti y ahora estás construyendo una versión nueva, pero todavía no eres ni lo uno ni lo otro. No has dejado del todo la versión anterior y todavía no conoces del todo a la versión nueva. Entonces te sientes en ese espacio intermedio, como que todavía no sabes quién eres de nuevo. ¿Recuerdas? Empezaste este camino porque sentías que querías descubrir quién eres y ahora lo estás terminando, te estás consagrando sintiendo que no sabes quién eres. Eso significa que estás dando una última vuelta a la espiral. Eso significa que estás terminando un proceso e iniciando uno nuevo, ¿sí? Eso significa que estás ante una culminación o consagración, ¿sí? Y ante una iniciación al mismo tiempo. Esto es muy emocionante y no lo estás viviendo solo o sola. Pero el gran desafío de este momento es que muchas personas como tú están interpretando el vacío como un fracaso. Creen que están sintiéndose como se sienten porque hicieron algo mal o porque les falta trabajarse más o porque tienen que hacer un curso más o 10 años de terapia más. Y no se dan cuenta que el vacío, la incomodidad y la confusión son simplemente la señal de que una transformación nueva está ocurriendo, de que un espacio se está abriendo, de que cosas están muriendo, que un proceso gigante que representa siglos en la vida del alma está terminando y que otro está renaciendo al mismo tiempo, pero apenas está renaciendo. Todavía no podemos ver ni entender cómo está renaciendo. Es eso lo que estamos viviendo colectivamente. Por eso te sientes así. Obviamente, ¿quieres saber quién eres? ¿Cuál es tu nueva versión? Antes de despedirte de tu versión antigua. Obviamente queremos tener certeza nueva sin soltar la certeza anterior. Eso es humano, pero por eso estamos sufriendo. Obviamente quieres claridad sobre el siguiente capítulo. Quieres que tus guías espirituales, que la tarotista, que la canalizadora te diga que el siguiente capítulo es maravilloso antes de soltar el capítulo anterior. Pero ya sabes que no funciona así. Sueltas el capítulo anterior, transformas, lo usas como ingrediente y sustancia para manifestar el capítulo nuevo, ¿verdad? Lo que estás sintiendo o la razón por la cual estás sufriendo este proceso es porque quieres respuestas antes de atravesar la transformación. Y eso ya no es posible. No puedes obtener la información sin atravesar esta iniciación, sin sentir esta transformación, sin sentir y atravesar el vacío, sin sentir y atravesar la muerte simbólica, sin sentir y atravesar el fuego de la iniciación. La única manera, el único paso coherente que sigue es atravesar la transformación. Ahora bien, con eso claro, cuéntame, ¿te reconociste en estas señales, en estos síntomas? Si fue así, entonces puedes continuar escuchando el episodio, porque ahora vamos a entenderlos con mayor especificidad. Vamos a enfocarnos en los síntomas específicos para comprenderlos verdaderamente y desde allí desestancarnos, poder movilizarnos, poder entregarnos y comprometernos de lleno con la consagración y el renacimiento. Porque eso es lo que quieres, ¿no? Quieres que ese siguiente capítulo en tu vida sea el reflejo de la gracia, el gozo y el amor de tu propósito divino. Quieres ya manifestar una vida en propósito divino.
Entonces, tenemos que vivir esto primero. Con este propósito, entender de manera específica cada síntoma, que entiendas de forma específica qué es lo que está pasando contigo, cuáles son los bloqueos más fuertes en este momento y en qué te tienes que enfocar primero, cuál es la prioridad a la que tu alma te está llamando en este momento. Les voy a brindar 4 síntomas que son la forma como agrupé el porqué de lo que está sucediendo o para entender, nombrar lo que está sucediendo. Vas a escuchar cada uno de estos 4 síntomas y vas a identificar cuál está más presente en tu vida en ese momento. El primer síntoma es que tienes mucho crecimiento interno, pero poca claridad. Eso significa que has hecho mucha terapia, muchos cursos, has trabajado un montón contigo misma y contigo mismo, incluso escribiendo en tus prácticas personales, pero eso no se ha traducido en claridad sobre lo que quieres para tu día a día, qué decisiones tomar, qué relaciones sostener, cuáles relaciones soltar, qué decisión profesional tomar. Si tú identificas que esto es lo que te está pasando, que hay aparente crecimiento interno, pero que eso no ha decantado en claridad, significa que lo que te hace falta es integración. Porque saber todo sobre astrología y poder leer tu carta astral no es lo mismo que conocerte. ¿Sí? Conocerte es escucharte, conocerte es observarte con compasión, sin un lenguaje externo que te diga eso que significa. Escuchando tu propia capacidad de significación, escuchando tu propia alma, escuchando tu propia verdad. Acumular información no es lo mismo que integrarla y aplicarla a tu vida, es eso lo que genera resultados tangibles. La claridad no se consigue a punta de información, se consigue a través de transformar la información en sabiduría a través de las acciones. Si este es tu caso, tú sabes muchísimo sobre transformación, pero te falta escucharte profundamente e integrar lo que sabes a través de ti, a través de tu experiencia, a través de tu verdad. Por su parte, el segundo síntoma es el aumento de la sensibilidad, pero sin dirección. Este es el caso de las personas que, a través de su camino de autoconocimiento y sanación, despertaron sus capacidades suprasensoriales o sus dones, o reconocieron, wow, soy una persona muy sensible, yo siento mucho la energía de las otras personas, siento los pensamientos de las otras personas, siento mucho, percibo mucho. Son personas que desde antes de su camino de despertar espiritual o durante su camino descubrieron esto de sí mismos, su supersensibilidad, su hipersensibilidad, y que se han identificado con el rol de me abruma las demás personas, me abruman los espacios públicos, me abruman las necesidades y las emociones de los demás, necesito aislarme, necesito cuidar mi energía, hay muchas cosas que no puedo hacer porque soy muy sensible. Y muchas de estas personas se han aislado o han empezado a nombrar su sensibilidad como un castigo, como una condena, como una discapacidad. Porque si bien la sensibilidad es una capacidad de percepción ampliada, un don, esa capacidad por sí sola no se traduce o no representa discernimiento. El saber discernir qué es mío y qué es de los demás, el saber discernir qué necesito sensorialmente, que necesito emocionalmente. Básicamente, la sensibilidad sin discernimiento es puro ruido, abrumamiento y confusión, sobreestimulación. Cuando tenemos sensibilidad sin dirección, confundimos el miedo con la intuición, la ansiedad con la guía, las expectativas externas con el propósito divino y las emociones ajenas con las emociones propias. Este síntoma es súper común. Cuéntame si tú lo identificaste en ti. Muy bien, solo nos faltan 2 síntomas más. El tercer síntoma es saber que hay algo más, saber que hay una vida más bonita disponible para ti, saber que hay un trabajo más coherente para ti, saber que hay una relación expansiva, más expansiva disponible para ti.
saber que hay algo más, tener conciencia del potencial. Es este sentir o este saber que tienes dones, que viniste a la tierra a hacer algo grande, que tienes un propósito más grande que tú, que tienes ideas y sueños que quieren materializarse y que tienen un propósito bien claro a nivel del bienestar colectivo. Pero es un síntoma porque no basta con saber o sentir profundamente que esto es verdad. Si no sabes por qué es verdad, si no sabes cuáles son tus dones, si no sabes cómo se han desarrollado esos dones, si no sabes por qué has vivido la vida que has vivido, si no sabes cómo transformar esas experiencias en sabiduría y desde ahí materializar tu propósito, sentir que viniste a algo grande pero no saber por qué ni qué es eso grande que viniste a hacer, es muy frustrante, es muy doloroso y puede generar con el tiempo envidia, frustración crónica al ver a otras personas que sí están materializando su propósito y que sí tienen certeza sobre qué vienen a hacer a la tierra y lo están haciendo. Esto es muy común para las personas que quieren descubrir antes qué hacer antes que conocerse a sí mismos, que quieren saber qué hacer antes de mirar su historia, de verse a ellos mismos, de observarse a ellos mismos, que quieren que el propósito sea una respuesta que una canalizadora les da en una sesión, que el tarot les da en una sesión y que ya con esa respuesta baste. No, el propósito se revela en la acción, en la experiencia, en la observación, en la integración. No basta con el sentir que viniste a hacer algo grande, necesitas empezar a hacerlo. Y de forma muy coherente con el síntoma 3, el último síntoma es la dificultad para actuar. La dificultad para actuar es no poder dar el siguiente paso, saber cuál es el siguiente paso y no poder darlo, congelarse ante la acción correcta, correspondiente y coherente. Esto se presenta como que sabes muchas cosas, pero no eres capaz de dar el siguiente paso, no eres capaz de aplicarlas. Se siente como que esperas tener todas las respuestas y toda la información antes de poder actuar. Y a la larga se ve y se percibe y lo empiezas a sentir como que todo el tiempo estás preparándote para algo que nunca termina de comenzar, para algo que nunca comienza. Es como hacer 20 cursos para ser profesora de yoga y no dar tu primera clase de verdad. Y esto ocurre porque actuar, dar el siguiente paso, implica elegir. Y elegir implica cerrar posibilidades, decirle que no a otras cosas. Cerrar posibilidades, elegir desde tu nueva verdad, implica dejar identidades viejas atrás. Muerte simbólica a nivel identitaria. Y aunque parece que es lógico buscar certeza y tener todas las respuestas antes de comenzar a actuar, en realidad te estás paralizando con la saturación de información, porque la claridad rara vez sucede o llega antes del movimiento. La claridad se hace a través del movimiento. Todo en este universo es a través del movimiento. Entonces, ya para ir finalizando el episodio con claridad y resolución, quiero que si tú te identificaste en todas estas señales y síntomas, recibas la siguiente comprensión que cambió mi vida y que surgió de mi propio proceso de consagración. Mira, mi gran error también fue que yo, igualito que tú, creía que necesitaba más información, más libros, más terapia, más cursos. Yo también buscaba insaciablemente pensando que en algún lugar se encontraba la respuesta correcta que lo cambiaría todo y que yo necesitaba una información más para que todo en mi vida se arreglara y se encajara. Pero mediante la prueba y el error y con ayuda de mis guías espirituales, de mi alma, de mis prácticas, de mi devoción y mi compromiso, me di cuenta que en realidad lo que necesitaba era escucharme, integrarme, observarme, honrarme y decantar mi propia sabiduría. Y que eso solo iba a surgir a partir de construir una relación muy fuerte conmigo misma, con mi alma y con mi verdad. Una relación basada en la coherencia, la correspondencia y la confianza.
Allí me di cuenta que todo lo que en el pasado creí que fue un propósito que se me reveló a punta de estudiar y de recibir información, en realidad no era coherente con mis deseos del alma, con mi esencia, con mi versión más auténtica, que eso era una máscara de mi propósito, que surgía de una máscara como parte de mi despertar espiritual. Allí, a través de darme la oportunidad de escucharme, de observarme, de contemplarme y de integrar en lugar de acumular más información y de buscar más información, allí descubrí que el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se va revelando a través de la acción coherente. Es algo que se fue revelando a medida que aprendí a escuchar mi cuerpo, mis emociones, mi mente. Es algo que se fue revelando mientras aprendí a escuchar mi cuerpo, mis emociones, mi intuición, mi creatividad, mi sensibilidad y mi experiencia directa de la vida. Básicamente, esta crisis de propósito, este vacío existencial, más un montón de cosas más, el dolor crónico, la fatiga crónica, me llevaron a concentrarme muchísimo en vivir mi vida, en ser coherente viviendo mi vida, no tomando la predicción astrológica y tratando de hacerle sentido en mi vida, no tomando la teoría de cuál místico o de cuál doctor y tratando de encajarme en esa teoría. No, la revelación, la certeza y la materialización de mi propósito llegó a través de la integración cotidiana, de ser coherente conmigo misma todos los días, de ser honesta conmigo misma todos los días, de sentir mis emociones, de escuchar a mi cuerpo, no desde, voy a buscar en el libro qué significa este síntoma, según esta teoría de biodecodificación. No, a través de sentir mi cuerpo, sentir el síntoma y escuchar a mi cuerpo, no al libro sobre los síntomas del cuerpo, a mi cuerpo, observar mi experiencia, no ir al oráculo a ver qué me deparan los siguientes 3 meses, observar mi vida, lo que está sucediendo frente a mis narices como un oráculo, aceptar como oráculo y como maestro a mi cuerpo, aceptar como oráculo y como maestro a las personas a mi alrededor, aceptar como oráculo y como maestro a la naturaleza, a los árboles, a los ríos, a todo. Todo se convirtió en mi maestro, todo se convirtió en mi oráculo y yo me convertí en faro de mi propio camino, en pilar de mi propia verdad. Me enraicé en mi verdad, en la mía, tomé toda esa información, solté lo que no resonaba, la atravesé y la decanté en mi propia experiencia y entonces esa información se convirtió en mi propia sabiduría. Y la certeza que surge de ahí es incomparable. El propósito que surge de ahí es innegable. La certeza sobre el siguiente paso que se obtiene a través de este proceso no se puede medir en palabras. Es básicamente la consagración. Ya no estamos en un momento colectivo en el que necesitemos descubrir qué vinimos a hacer, descubrir cuál es la historia de nuestra alma, descubrir de qué planeta o de qué sistema solar venimos, qué tipo de semilla estelar somos. Eso ya no nos sirve en este momento. Lo que necesitamos, lo que yo necesito que tú hagas es que te conviertas en la persona capaz de sostener tu propósito. Que te conviertas en la persona capaz de sostener aquello que viniste a hacer, capaz de hacerlo todos los días, un día tras otro. El llamado es acerca de encarnar, de materializar, de volverlo real. Ya no podemos seguir evadiendo o negando la responsabilidad a la que nuestra alma nos está llamando, la responsabilidad de sostener y hacer algo con los dones que hemos recibido, en lugar de sentir que nuestros dones son una condena, en lugar de aislarnos desde nuestros dones, en lugar de construir ego espiritual desde nuestros dones. Durante años para algunas almas, durante vidas enteras para otras almas, se han estado preparando para esta vida, para este momento en la historia de la humanidad. ¿Están listos o listas para encarnar por fin su propósito divino? Ahora que al hablar de sus dones y prestar el servicio ya no les hacen un juzgamiento colectivo en la hoguera.
ahora que pueden tener voz, que pueden crear podcasts, ahora que pueden escribir libros, ahora que pueden tener proyectos independientes y sostenibles, ahora que pueden servir desde los dones, los talentos y la sabiduría que llevan vidas alquimizando. Es el momento, porque no estás perdido o perdida, estás despertando, te estás actualizando, te estás consagrando y a la vez estás renaciendo en un nuevo despertar espiritual, en una nueva versión de ti mismo, de ti misma, una versión completamente coherente con tu alma. Llevamos 1 hora y 11 minutos grabando y este es el momento en el que quiero que tomemos otra respiración. Inhalamos, exhalamos. Porque les quiero contar que yo soy consciente y responsable de mi papel en este momento colectivo. Yo sé que yo lo haya vivido antes, hace 1 año y medio, bueno, en el último año y medio, y que ahorita ya esté terminando ese proceso, no es coincidencia. Que eso hace parte de mi propósito y mi llamado. Por eso elegí crear una comunidad gratis, gratuita y recursos gratuitos como esta clase para acompañarles en este proceso. Porque estoy harta de ver que ustedes creen que necesitan un gurú que les diga su propósito, que necesitan una canalización más, un libro más, un curso más. Estoy harta de que crean que otra persona tiene que decirles qué hacer, que otra persona es más sabia que ustedes, que otra persona es más sabia que ustedes, porque ustedes son sabios, son brillantes, son maestros. Estoy harta de que no puedan ver su sabiduría interna. Estoy harta de que proyecten en mí un gurú, como si yo supiera más que ustedes. No, somos iguales, somos almas al servicio, somos almas sabias y brillantes, somos almas con mucha preparación. Tú y yo vinimos a hacer algo grande aquí en la tierra. Necesito que empieces a hacerlo. Por eso, desde ese hartazgo y también desde el amor y la responsabilidad, elegí crear esta comunidad, porque creo que lo que necesitamos es un espacio seguro para escucharse, un espacio seguro para aprender a escucharse nuevamente. Un espacio seguro para desarrollar su discernimiento. Un espacio seguro para honrar y comprender su sensibilidad y su magia. Un espacio en donde pueden aprender a confiar en su propia experiencia, a ver valioso su camino recorrido, a confiar en su mensaje, en su sabiduría. Un espacio en donde puedan atravesar esta nueva iniciación en comunidad, con sostenimiento y apoyo comunitario. Por eso creé la comunidad Florecer. No es un lugar para seguir buscando respuestas afuera, para buscar respuestas en mí. Es un lugar en donde van a encontrar sus propias respuestas en sus propios corazones, en sus propias almas, en su propia experiencia de vida. Ya no están preparándose para algún día vivir su propósito. Están en el momento en el que necesitan sí o sí encarnarlo. Y para eso existe la comunidad Florecer, para acompañarles en este proceso, para que lo vivan al lado de personas que como ustedes están viviendo este momento de consagración y despertar. Y yo sé que se están preguntando, ¿y qué hacen en la comunidad Florecer? ¿Cómo puede ser tan valiosa si es un espacio gratuito? Básicamente lo que hacemos allí es escuchar a nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones, escuchar nuestra vida, observarnos compasivamente, observar compasivamente a los otros, observar compasivamente a nuestra vida. Allí estamos para escuchar nuestra sensibilidad, para escuchar a nuestra alma, para llamarnos a la responsabilidad y el discernimiento. Allí escuchamos comunitariamente la dirección en la cual la vida nos está llamando y básicamente en comunidad
aprendemos a confiar nuevamente en nuestra experiencia. Entonces, si durante este episodio te reconociste en varias o todas de las señales, te identificaste con varios o todos los síntomas, si sientes que en este momento estás atravesando un vacío incómodo, si sientes que estás viviendo una nueva iniciación, si sientes que una versión de ti está muriendo y que otra está intentando nacer, si sientes que tu forma de servir está transformándose, eso significa que no estás perdido o perdida, así que deja de decir que te perdiste otra vez. No estás perdido o perdida, estás redespertando o estás despertando, estás renaciendo. Entonces, reafirma tu renacimiento permitiéndote pertenecer a una comunidad que declara que está renaciendo. En la descripción encuentras el enlace gratuito para entrar desde hoy a la comunidad Florecer, que tiene el grupo de WhatsApp para la interacción grupal y en la descripción del grupo de WhatsApp encontrarás el enlace para el canal Florecimiento Espiritual, que es la parte de la comunidad en donde yo les subo contenido, canalizaciones, clases, herramientas y recursos. Pero recuerda que no es la información lo más importante, sino la integración, y la integración la hacemos de forma comunitaria, hablando y conversando y co-creando sabiduría en el día a día en el grupo de WhatsApp. Entra ahora, dile sí a este renacimiento. Porque el florecimiento espiritual y la materialización de nuestro propósito divino no ocurre buscando eternamente respuestas, sino cuando aprendemos conscientemente a acompañarnos durante la transformación y cuando elegimos materializar nuestras verdades y valores espirituales a través de nuestras acciones y decisiones humanas y coherentes. Así que, si tu corazón, tu cuerpo y tu alma dijeron que sí, ve y entra a la comunidad Florecer. Nos vemos adentro. Qué hermoso episodio. Sentí el alma llena de vida. Gracias por haber sido parte de este episodio. Este mensaje fue muy importante para mí. Gracias, te celebro y te honro. Vamos a cerrar. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sea en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y tu energía permanece contigo. Namaste. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un día, una tarde o una noche maravillosa. Y por favor, Florecita, no te olvides de florecer en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, te amo, te mando un abrazo de oso. Chao, chao, chao.